Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Al Calor de la Fe. Es el número 13 y no es coincidencia que el 13 sea el de este tema. Ya les vamos a explicar por qué. Como siempre, me encuentro bien acompañado de sus podcasteros favoritos, Natalie y Rey. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo sumamente emocionada porque este día, vamos a hacer un episodio, un tema que híjole, yo creo que, nos ha tenido aquí, nos ha unido, ha hecho ese encuentro desde hace muchísimos meses. Definitivamente la edición va a ser un problema, nos vamos a tardar 2 horas aquí hablando, pero sí, emocionado, es algo que realmente ha marcado mi vida y estoy seguro que también la de ustedes, así que emocionadísimo. Sí, no es el de los temas más especiales, más importantes que hemos hablado. Yo creo que este es el tema que nos ha unido y ya vamos a contarles por qué. Y el tema del día de hoy es... ¡Recordando la JMJ! Las JMJ son las Jornadas Mundiales de la Juventud. Creo que ya muchos hemos oído hablar de esto, hemos visto, ¿verdad? Hace poco fue una cerca, hace poco, antes de la pandemia, fue una cerca en la región. Y bueno, la más reciente es la de Lisboa, que es donde nos pudimos conocer, lo pueden ver en el episodio 1 del podcast. Pero quiero traer, antes de hablar y contarles que mis amigos, la experiencia que tienen, vasta experiencia en esas JMJ, les quisiera dar un fact de quién fue, quién las creó, quién las inventó, que fue San Juan Pablo II. Muchos afirman que las Jornadas Mundiales de la Juventud fue el invento más bello de Juan Pablo II. Era en 1984 y el Papa quiso organizar un encuentro en un Domingo de Ramos en Roma para celebrar el jubileo de los jóvenes, que por cierto el otro año tenemos otro jubileo de jóvenes en Roma, con motivo del Año Santo de la Redención. Estamos hablando del año 83 y el año 84. Fue San Juan Pablo II, un gran santo de nuestra iglesia, uno de los grandes papas, que instituyó esas Jornadas Mundiales de la Juventud, así como muchas otras cosas, ¿verdad? En la iglesia. Pero gracias a él es que muchos jóvenes hemos podido acercarnos a Dios, hemos podido conocer otros jóvenes y hemos podido vivir estas experiencias, ¿verdad? En muchos países. Cada 3 o cada 4 años se realizan las jornadas en un país sede. Ha habido en Toronto, en Sydney, en España, en España, en Madrid, en Santiago de Compostela, ha habido en Roma misma, ¿verdad? Como ya les contaba, y Panamá, Cracovia, Río, y la última ha sido en Lisboa, el año pasado, que es la única jornada a la que yo he ido. Pero mis compañeros de este podcast tienen más de una jornada. Por ejemplo, Rey tiene 4 jornadas, tiene la jornada de Cracovia, de Río 2013, Cracovia 2016, Panamá 2019 y Lisboa 2023. Natalie ha ido a la jornada de Río 2013 y Lisboa 2023, que de hecho Rey y Natalie se conocieron en la jornada de Río 2013. Por eso les decía, el año pasado teníamos 10 años de Por eso les decía conocernos. que el episodio 13 del podcast no es casualidad. Entonces, Natalie, Rey, pueden contarnos un poco más de la experiencia de su jornada, comenzando contigo, Rey, que tú tienes 4. ¡Qué bárbaro! Eso explica muchas cosas. Desde 1900. Estaba esperando que me prestaras el micrófono, bro. Desde 1800. Perdón, fue una intro un poco larga, pero... Yo definitivamente pienso que la jornada es algo que marcó mi vida. Definitivamente. La experiencia de... creo que los frutos son demasiados, son tantos que en el día a día tenés que recordar o hacer memoria de por qué ciertas cosas las haces a la fecha y sabes que te pasaron o se originaron en una jornada. Por ejemplo, quizás una de las más recientes para mí es llegar al santuario de Fátima. Una semana antes en la preparación, porque ya vamos a hablar de cómo podés ir a la jornada, pero yo llegué una semana antes de que llegaran todos los jóvenes y para hacer todos los cursos de preparación como voluntario, y teníamos que ir al santuario, ¿verdad? Hacer nuestra visita antes de que todos los jóvenes fueran a hacer su propia visita y tener un llamado tan palpable hacia el rosario. Entonces yo desde el año pasado
aquí por esta fecha, ¿verdad? Ya vamos a cumplir un año, ¿verdad? Haber estado allá. Un año. Un año. Un año este mes. Entonces, todos los días de hacer el rosario y me nació allí. Entonces, creo que marca tu vida, te marca y te descubre ciertas vocaciones que sabes que tenés, que tal vez no sean a tiempo completo, pero que nacen en tu corazón y que Cristo las pone. No sé cómo ha sido la experiencia para vos, haber pasado como este periodo de tiempo entre las dos jornadas, pero yo creo que es bastante similar, ¿cierto? Fíjate que bueno, para mí las jornadas han sido una transición. En el 2013, pues yo tenía 18 años y el año pasado habían pasado 10 años. Y 10 años donde ha pasado tantas cosas en tu vida, donde has aprendido muchísimo. Entonces, para mí, venir de la jornada de Lisboa era el darme cuenta que la jornada del 2013 no significó lo mismo que la jornada de Lisboa del 2023. Entonces, un crecimiento espiritual como mujer, como profesional, el hacer tu línea de tiempo y el reconocer que para mí Jesús, mi fe era hasta diferente. O sea, a los 18 años, claro, ¿verdad? El llamado es claro en tu vida, pero a los 18 años lo ves desde otra perspectiva. Y el año pasado lo viví de una manera inigualable y donde Dios se me presentó así como de las formas más claras. Para mí fue la jornada donde donde me habló, o quizá donde yo honestamente puedo decir, donde silencié el mundo y me concentré en él. Entonces pude escucharlo. Y yo te escucho hablar y yo pienso que es la iglesia siendo madre, ¿sabes? Porque tu mamá te da lo que necesitas. No te da comida sólida cuando estás bebé. No te da comida en papilla cuando ya estás grande. Claro. Y entonces siento que hay un espacio para todos. A mí, como siempre, ¿verdad? Los haters me preguntan ¿por qué no dejas de ir? O sea, ya no estás joven. Es que hay un espacio para cada uno. Creo que es un tiempo, es un momento. Exacto. O sea, es como cuando nosotros hablamos en los otros episodios y decíamos quema tus espacios, quema tu tiempo, quema tus etapas de la vida. Exactamente. Exacto. Entonces, Ajá. lo mismo pasa con una jornada. Lo mismo. Y no sé, yo creo que parte de las similitudes de una jornada con otra han sido que las amistades que construí en el 2013, o sea, las mantengo, y las amistades que construí en el 2023 hasta la fecha, pues tú y muchas personas más se siguen manteniendo. Entonces, para mí ha sido, creo que la experiencia de vida más bonita que he tenido hasta ahorita. Pero vos qué sentís, Rodrigo. Tu primera jornada, sí, tu primera experiencia. Creo que los dos han tocado temas muy importantes porque, por ejemplo, bueno, les comento, uno puede ir a la jornada como peregrino o como voluntario. Y Rey nos contaba su experiencia desde el punto de vista de voluntario porque, bueno, tiene 2 jornadas, ¿no? Sí. 2 jornadas como peregrino y 2 jornadas como voluntario. Natalie y yo hemos ido como peregrinos. Y bueno, mi primera experiencia, como tú dices, una de las mejores experiencias de la vida. Yo, bueno, he ido solo a una, pero por lo que he oído y por lo que me han comentado, siento que la jornada de Lisboa fue muy especial. Sí. Muy diferente. Pues bueno, Portugal, tierra de la Virgen de Fátima. Un año veníamos de una pandemia. Fue la primera jornada después de la pandemia. Porque Panamá apenas pudo salir. No sabíamos todo lo que se venía. No sabíamos claro. porque Panamá fue en enero. Entonces, casi que todo lo del COVID y todo ya estaba, pero pues fue más que todo marzo en adelante. De hecho, dato curioso, ¿verdad? Entre Panamá en 2019 y Lisboa 2023 es el espacio mayor que ha pasado entre una jornada y la otra. Porque de hecho, al principio, antes de que la Santa Sede regulara que es cada 3 años, era a veces 4, 2, ¿verdad? a veces cada 3. Ajá. Entonces, habían jornadas que eran muy cercanas de las otras. Ahora sabemos que hay toda una preparación
preparación que hay que hacer y por eso pues ya se reguló de que son 3 años entre una jornada y la otra. Que ¿verdad? la próxima, por cierto, es en Seúl 2027. Así que si todos los que nos están viendo se pueden preparar, ahorren, aprendan coreano, un nuevo idioma. Uy, qué importante es el idioma en un país que no habla tu misma lengua, la verdad. Otra cultura, o sea, culturas orientales completamente distintas, pero bueno, la iglesia católica en Corea ha crecido y está creciendo y pues la verdad que qué bueno que sea un país asiático. ¿Verdad? Pero queremos saber tu experiencia. Sí, decilo, ¿por qué no lo decís? Yo no sé qué está guardando Rodri por ahí. ¿Por qué no lo Siento decís? que fue una experiencia... ¿No te gustó? No, que a eso viene a preguntarles como el momento JMJ. Les voy a preguntar, pero voy a decirlo primero. ¿Ya? Ajá. Pues era algo incierto, o sea, ya tenían ya nociones, ¿verdad? Algo incierto, nuevas personas. El grupo con el que fuimos, yo no conocía a nadie. Fue todo, o sea, algo que no sé, Dios lo planeó así, Dios planeó que fuera así. La familia de acogida que tuvimos. Y bueno, también lo importante, hay la jornada principal dura una semana, pero hay una prejornada opcional que se puede tomar. Uno va a distintas diócesis del país y se realizan ciertas actividades. La semana de las misiones. Ajá. Semana de las misiones previas a la jornada. Es una semana opcional, pero sí la recomiendo. La recomendamos vivirla, ¿verdad? Bueno, para los que nunca han asistido a la experiencia de los días en las diócesis, esta es una de las experiencias de fe más importantes, porque el propósito es que los que participan se integren a la vida de fe de la parroquia, de la diócesis que los acoge. Entonces, tenés una experiencia directa de experimentar a flor de piel vos mismo que cómo vive la gente en otro país, en otra cultura, en otro idioma, cómo viven ellos la fe día a día. Y no solamente, o sea, con la parroquia, con las personas, con los jóvenes que convivís una semana. Con tus iguales. Claro, porque, ¿sabes? Yo creo que la semana antes de la propia JMJ, creo que marcó una diferencia abismal de una jornada con otra jornada. Dos experiencias, ¿cierto? Totalmente diferentes. Porque en Río no hiciste, ¿verdad? No, en Río fui directo a la JMJ. Pero es que yo quiero saber qué me marcó a Rodri. No, vaya, no me marcó. No, me marcó el hecho de, bueno, el Papa, bueno, les voy a comentar, son muchos encuentros que tiene la jornada, que son en toda la jornada encuentros con el Papa, hay un Vía Crucis y hay una vigilia, que son como los eventos principales que no pueden faltar en ninguna jornada. Entonces, en uno de esos encuentros con el Papa, ¿verdad? Lo que más me marcó fue todos los mensajes que él decía y cómo la cercanía que era con nosotros. Él sabía lo que nosotros queríamos escuchar, por ejemplo, no tengan miedo, en la iglesia todos somos bienvenidos. En la página oficial de Lisboa pueden encontrar todas las homilías y todos los mensajes, de hecho, que el Papa Francisco dio en Lisboa. Y siento que me marcó, bueno, estar tan cerca de él, como ustedes pudieron ver, ¿verdad? En las transmisiones y todo eso, que a veces salíamos, y estar tan cerca y sentirlo, o sea, porque él es el representante de Cristo aquí en la tierra. O sea, él es como un embajador, ¿verdad? El vicario de Cristo aquí en la tierra. Y bueno, era la primera vez que yo lo conocía, ustedes ya lo conocían, les tocó cuando recién tomaba el pontificado. De hecho, cuando ¿verdad? Natalie y yo empezamos el proceso allá por 2012, era el Papa Benedicto el que iba a acompañar a la jornada. Sí, nadie se y imaginaba. él renuncia allá por, si mal no recuerdo, allá por enero del 2013. Entonces nosotros seguimos el proceso en fe. Nadie sabía qué iba a pasar, si la iban a suspender. Pero el Papa asume su pontificado en marzo del 2013. Y la jornada fue... en el 2013, En julio. En julio, pero, o sea, yo creo que... no sé cómo me recuerdo mucho al episodio que hablábamos del papá. Y entonces, y cuando nos damos cuenta que estamos sin papa y para una jornada era como... ¿Qué va a pasar? Nos quedamos sin papá. Mucha incertidumbre. Sí, nos quedamos sin papá. Y qué va me refiero al papá de papá de la iglesia. O sea, ese papá De la que fe, claro. O sea, era como...
¿y qué va a pasar? O sea, no va a haber jornada. O sea, fueron y eso meses. más o menos pasó el año pasado también, porque de hecho el Papa Francisco que estaba enfermo y había especulaciones y todo, pero el comité organizador dijo, o sea, sin Papa no hay jornada. Claro, Entonces, pero era yo como creo que eso ha sido desde siempre, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, en 4 años, 3 años, cuántas cosas no pueden pasar, ¿verdad? Sí. Esperamos que estén en Seúl. Bueno, primero que esperamos que podamos ir. Y segundo, que todavía es el Papa Francisco. ¿Cómo es que lo hacen así? Los coreanos. Ah, ¿verdad? los coreanos. Ajá, bueno, no sé. Bueno. Una parte esencial y que quería tocar este tema es, por ejemplo, las familias de acogida en la jornada. Bueno, les comento, creo que mucha gente se siente identificado. Si hay familias de acogida oyéndonos, la verdad que un saludo súper especial. Qué bueno que entiendan español primero y o hablan español, y si no, pues compártanlo. Creo que hay subtítulos, se puede traducir con guía. Pero las familias de acogida forman una parte esencial en los peregrinos. Y siento de que, bueno, tú, Rey, que tienes más experiencia, bueno, Natalie también, han conocido también familias y saben que, por ejemplo, si regresan a ese país, por ejemplo, Cracovia, un ejemplo. Si tú regresas a Cracovia, sé que tú sientes que tienes una familia allá. Panamá, Río, ¿verdad? Río. Y bueno, nosotros en Portugal, que tuvimos, ¿verdad? En Lisboa, la oportunidad, la dicha, el privilegio de tener una super familia que nos acogió. Y nos estuvimos ahí toda la semana. Entonces quisiera hablar de qué significa para ustedes esa familia de acogida. Yo me acuerdo, bueno, antes que me pregunten, voy a contestar. Me acuerdo que yo estaba con esa incertidumbre. ¿Cómo va a ser la familia? Porque tantos testimonios, ¿verdad? Que cómo va a ser, si me van a acoger, cómo voy a comunicarme con ellos. Porque sí se parece mucho el portugués al español, pero hay unas cosas que sí cambian. Entonces, yo me acuerdo que estaba con incertidumbre, y si tienen niños, y si no, yo no empatizo con los niños. Y bueno, si yo llego a alterar su dinámica en la casa, por ejemplo. Pero al final todo salió súper bien, ¿verdad, Natalie? Con papá Álvaro, que estuvimos con los nietos. ¿Estuvieron en la misma casa? Estuvimos, sí. Lo que pasa es que con Rodri, o sea, desde que iniciamos, desde que hicimos la preparación de 1 o 2 meses antes de irnos del país, nos empezamos como a conocer, a hablar, a platicar, y íbamos a la prejornada, íbamos a la jornada, entonces juntos. Y la primera semana de misión, creo que fue una semana de muchísimas pruebas, de muchísima adaptación al país, a las costumbres, a la comida, a cómo vas a dormir. Pues yo ya tenía la experiencia que en Río ya habíamos dormido en el suelo, y es que el suelo es tu amigo y hay que hacerlo tuyo, ¿verdad? Porque pues no hay otra. Entonces, la semana de la preparación es como esa semana dura. Entonces, te quedas en la incertidumbre si la semana de la jornada va a ser, vas a tener familia o no vas a tener familia. No te aseguran que va a haber una familia que te va a acoger. Y luego, pues, si vas a seguir durmiendo en el suelo. Entonces, llegamos, obviamente, a la parroquia de la diócesis que nos correspondía. Y pues ahí sí nos dijeron, bueno, va a haber una familia que los va a acoger. Pero entonces ahí te preguntas, híjole, me voy a ir sola, me voy a ir con mis amigas, que ya creaste el lazo, ya teníamos una semana, nos van a separar. ¿Cómo voy a dormir? O sea, es que es humano que te preguntes todo eso, porque es algo nuevo, ¿verdad? Y nos dicen que vamos a estar todo el grupo, que éramos, o sea, 17 o... Yo creo, ¿qué mansión será? Sí, o sea, éramos 17 personas y decíamos... ¿Dónde vamos a dormir? Porque para que esa familia aloje a 17 o no 17, 20 personas. Sí. O sea, era como, o sea, ¿cómo vamos a dormir? Bueno, vamos a sacar otra vez los sleeping bag, ¿verdad? Porque creo que vamos a volver a dormir ahí. y llegamos, era una familia de dos adultos mayores. Llegamos y desde el primer momento, o sea, esa familiaridad de sentirte otra vez en casa, porque ya teníamos que 10 días de haber estado fuera de tu país, que ya no comes igual que en tu país, que ya las pupusas ya no hay. O sea, es todo tan diferente. Entonces,
venís y te preguntas, ¿verdad? O sea, te quedas como, puya, voy a volverme a sentir como sentirme en hogar, y viene otra persona que no te conoce, que no sabe de ti y que adopta casi que a 20 personas y los trata por igual y con el mismo amor. Entonces, y llegamos y pues ya, gracias a Dios nos tocó dormir en camas. Sí, tú para tuviste uno de los muchos. mejores cuartos. Ajá, entonces, era como sentirte otra vez en casa, sentir que no estabas tan lejos de El Salvador y estabas al otro lado del mundo. Entonces, creo que esa experiencia y vivimos agradeciéndoles a las personas porque todavía tenemos comunicación con la familia de ellos. Todos los días nos levantábamos a las 5 o 6 de la mañana porque teníamos que estar en los eventos temprano. Y dejaban desayuno. Y ellos nos dejaban desayuno ya hecho, nos recibían con la cena. Llegábamos bien tarde. Llegábamos tarde y ellos nos tenían, o sea, toda una mesa De comida. de comida. Ujú. Entonces, tú decís, o sea, esto es una obra de Dios, esto es una acción de Dios. Porque ¿qué familia va a abrir las puertas de su hogar, de su privacidad, si no es porque también aman a Dios, también como tú te aman a ti, ¿verdad? Entonces, Yo no sé si te acordás de la gente en Río que decía que recibir un peregrino era recibir a Dios en su casa. Sí. Entonces a mí eso me marcó porque no es que tengan, no es que les sobre, sino que con mucho esfuerzo te comparten de lo de ellos para que vos sintás que el Señor también te recibe. Entonces me identifico un montón con lo que decís porque son relaciones y inclusive si ya hay gente con la que no tenés contacto tan frecuente, la recordás con amor, con el amor que te dieron en ese momento. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, abrir las puertas de algo tan íntimo como claro, es tu casa. Claro, a personas Exacto. desconocidas y ofrecerles tu comida, sentarte con ellos. Bueno, con nuestro portugués masticado, me acuerdo, es otro idioma totalmente. Pero bueno, por ejemplo, Cracovia, en Polonia, no sé, tú tuviste familia de acogida, ¿verdad? Sí, yo recuerdo la experiencia en los días de la diócesis, que ahí fue cuando yo participé en esa experiencia. Llegamos, toda la gente estaba ansiosa por recibir peregrinos, pero lo que nos sucedió ese día que llegamos como a medianoche al aeropuerto, nos estaban ahí esperando y la gente nos empezó a agarrar. Uno a uno, entonces separaron a todo el grupo y no nos podíamos comunicar ni entre los peregrinos del grupo ni entre las familias y nosotros porque otro alfabeto, otra pronunciación, ¿verdad? Claro. No Sí, podíamos completamente ni siquiera pronunciar los nombres de las calles. Entonces, porque eran como unos otros caracteres, ¿verdad? No eran lo mismo. Entonces, parte del encanto, ¿verdad? O sea, también para hablar de todos los frutos se cosechan, ¿verdad? Entonces, la cosecha de estos frutos son experiencias que pues son completamente nuevas y que muchas veces pueden ser hasta incómodas, ¿verdad? No, la verdad que, o sea, cuando tú vas a otro país, una de las cosas, independientemente si vas de viaje o lo que sea, o sea, te vas a otro país y no sabes el idioma, Claro. creo que es una limitante para muchas cosas. Pero para mí la jornada te hace ingeniártelas con el idioma. O sea, te hace ingeniártelas si Te sea Google comunicas. Translate. O sea, algo tenés que buscar Claro. para poder comunicarte con la otra persona. Y otra de las curiosidades es que para mí, o sea, Lisboa fue lleno de muchísimas curiosidades. Fue que un país, pues Portugal habla el idioma que se habla y Brasil también el idioma que se habla. Entonces era como, ¿qué me estás tratando de decir, señor? O sea, era mucha Aprende portugués, se está tratando de decir. Aprende porque la próxima. Entonces, yo creo que las jornadas marcan, creo que son de las experiencias más bonitas, como repito, que yo he vivido y que yo pudiese decirle al mundo entero, vivamos una jornada. Hay que acordarse también que las jornadas son un llamado. O sea, todas las jornadas son un llamado y muchos pueden decir, ay, ¿por qué Nati no fuiste a otras jornadas? Primero, por lo económico y segundo, porque también son un llamado. Sí. Yo me siento llamada a ir, a salir a esta jornada
porque Dios algo tiene que decirte en esta jornada. Y Portugal y Lisboa, la JMJ 2023, tuvo muchísimos mensajes. O sea, poderosos, frases poderosas. Empezando porque el Papa Francisco, en uno de los eventos más importantes, que fue la misa antes de la vigilia, dio su mensaje en español, y muchos de sus mensajes eran en español. Entonces, ¿qué te está tratando? O sea, ¿qué mensaje más claro lo que te está dando? El demostrarte que el Papa Francisco es un ente que es abierto al mundo, que transmite esa cercanía. Tú pues lo estás viendo en una pantalla, pero es que tú lo estás sintiendo tan cerca. O sea, creo que todos esos mensajes, el momento también, hay diferentes momentos que creo que si nos concentramos en darles todo lo que se vive en una jornada, creo que pasamos horas hablando, pero hay momentos súper importantes como la reconciliación, el parque de la reconciliación, que es donde tú te confiesas. Una experiencia maravillosa, realmente. Entonces, creo que las jornadas la vivís. No hay una excusa para decir es que yo no la viví, yo no la pude vivir porque me pasó esto, sino que hasta en los detalles más chiquitos Dios se presenta en cada momento de una JMJ. Y hablando de mensajes y frases poderosas, yo recuerdo de Lisboa 2, el no tengan miedo porque es una experiencia de fe, y 2, que el lema era María se levantó y salió presurosa, ¿verdad? Entonces él en el encuentro con los voluntarios, que es al final de la jornada, después de la misa de envío, es el domingo en la tarde, y él hizo una analogía entre María y los voluntarios, y después de haber pasado 2 semanas de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de estar a 42 grados bajo el sol, y escuchar que él te compara con la actitud que tuvo la Virgen cuando supo la noticia de que su prima Isabel estaba embarazada y necesitaba ayuda. Entonces, o sea, son momentos que te quiebran, sinceramente, porque en fe has ido y el Señor te da como la gracia de decir: yo he visto tu sacrificio, he visto tu esfuerzo. Entonces yo creo que eso es súper especial. Y bueno, yo sé que podemos pasar hablando horas y horas de este tema. Hagamos otros episodios de la JMJ. Podemos hacer parte 1, parte 2, parte 3. Like para parte 2. Pero el tiempo es nuestro peor enemigo y tenemos que ir concluyendo ya. Quisiera que le demos algún mensaje a los jóvenes. Bueno, primero, animarlos a que puedan asistir. La verdad que yo sé que cuesta, es un sacrificio. Por ejemplo, imagínense lo que tú decías, Natalie, de que es el tiempo. Porque pueden decir, ¿y por qué no fue a una que está tan cerca en la misma región que fue Panamá, por ejemplo? Y fue a Lisboa, que es hacia el otro lado del mundo. Pero porque yo inicié el proceso en Panamá, pero no era mi tiempo. Quizás no era mi tiempo, no era la preparación, la misma madurez espiritual que tengo ahora, por ejemplo. Entonces yo los animo, como les decíamos, bueno, hay un jubileo el otro año que es distinto a la JMJ, pero es un encuentro también de jóvenes. Y la JMJ siguiente es en Seúl, pues Corea. Ya les dijimos que hay que prepararse de muchas formas, ¿verdad? De muchas maneras. Pero si quisiera como ese último mensaje, Nati y Rey, así, ágil, que le pudiéramos dar a los jóvenes. Bueno, no, yo los invito de verdad a que se den la oportunidad de conocer a Cristo a través de una JMJ. No saben la infinidad de mensajes que Dios tiene para cada uno de los jóvenes, para cada una de las personas que quieran vivir una jornada mundial de la juventud. Yo solamente les digo, y yo soy ese testimonio vivo, que yo le pedí muchísimo a Dios sobre mi vocación y sobre poder servirle a Dios desde lo que yo amo hacer. Y estoy aquí junto a ustedes, sí. Y creo que esa es una de las respuestas contestadas del Señor. Así que démonos la oportunidad
que es tan fácil. Busquemos nuestras parroquias, muchas veces en pastorales juveniles o en comunidades o en radios católicas. Bueno, Radio Paz siempre ha sacado una peregrinación, va a sacar la peregrinación del jubileo y démonos la oportunidad de vivir con Cristo desde otra perspectiva. Sí, porque creo que hace un año no nos imaginamos estar aquí. Así como estamos aquí y que ya un año de la jornada y bueno, pues 6 meses del podcast. Yo lo que te digo, hermano, si llegaste hasta acá en el video y nos sigues escuchando, no es casualidad que atiendas el llamado, que en oración preguntes y hables con el Señor sobre por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo en tu corazón, que te permita vivir esa experiencia, no importa la edad, no importa tus medios económicos, porque problemas y de dinero siempre hay, pero en fe se trabaja, en fe se ahorra para que el Señor haga la obra. Sí, bueno, no sé si se han fijado y se han estado atentos a los demás episodios y la oración la hemos dejado para el final. No ha sido a propósito, porque tenemos que pedirle a Dios por todos nosotros, por todos los jóvenes, para que podamos descubrir este llamado y que podamos llegar hacia donde Él nos quiere. Si, digamos, nuestra misión es vivir la jornada, digamos, desde la casa, que se puede vivir, pues, desde la casa, desde comunidad, con nuestra parroquia, o si de verdad nuestra misión es ir presencialmente a la jornada, que la podamos descubrir. Así que, Rey, ¿no? Si nos puedes ayudar con la oración de cierre. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, en tu advocación de Fátima, tú que nos enviaste a ir por el mundo a proclamar tu evangelio, a proclamar el evangelio, la buena nueva de tu Hijo, te pido que a todas las personas que han llegado a este momento del podcast, que sienten esta inquietud en su corazón, Señor, que tú las guíes, que tú les marques el paso, que los hagas salir presurosos como tú saliste con tu prima a atenderla, a servirle, a atender ese llamado. Te pido que pongas los medios, que pongas esas señales para que tú les confirmes que los estás llamando a ese encuentro con tu Hijo, con la Iglesia, con el Papa y con todos los jóvenes de todo el mundo. Amén. Amén. Y Nati, rápido, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar pues en nuestras diferentes plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, es X ahora, TikTok y también en nuestro sitio web, ¿verdad? Donde ustedes ahí, lo vamos a dejar aquí abajo, donde pueden meterse y desde ahí también pues pueden apoyarnos con una donación para poder seguir evangelizando y llevar mensaje hasta donde ustedes están. Sí, bueno, hasta la próxima. Adiós.